nuestro evangelista, el pastor que se dedica a través de las redes sociales, a través de la televisión, a hablar de Jesús, y muchas personas. Aquí hay una dama que conoció a Jesús viendo al pastor Flores, ¿verdad? Tuve el privilegio de irla a visitar en Constitución, no sé si estará por ahí, pero ahí está, sí, eres tú, ¿verdad? Y tuve el privilegio de irte a visitar a tu casa, y tú nos decías, conocí a Jesús, ¿verdad? Porque un día en una situación desesperada prendí la televisión y ahí estaba el pastor Flores hablando del amor de Dios, y ella está aquí hoy y va a conocer al pastor Flores en vivo y en directo, no por la persona, sino por el instrumento que hace la persona de ser un siervo de Dios. Y mi pastor va a seguir en Panamá y no va a descansar esa voz, y luego va a Concepción, así que vamos a darle la bienvenida al siervo del Señor, que hoy tiene la investidura del Espíritu Santo para que pueda en este momento tener la autorización para abrir las Sagradas Escrituras. Les saludamos, ¿verdad? La Iglesia Adventista acá en la Misión Central, nuestros amigos que nos acompañan. Pastor Joel, bienvenido, que el Señor sea con usted en la exposición de la palabra. Es un grato privilegio darle la bienvenida en este momento. Antes de hablar algunas cosas, quisiera que todos podamos orar. Querido Dios, gracias por este momento tan especial. Tus hijos están aquí reunidos, no para participar solo de un evento. Estamos aquí para tener un encuentro con Jesucristo. Y esta noche, Señor, que tu palabra, al ser expuesta, pueda mostrarnos a Jesucristo en gloria y majestad. Que nuestros corazones, por más duros que parezcan, hoy puedan ser rendidos a tus pies. Gracias por estas lindas personas, familias, que dejaron sus actividades en casa, compromisos. Ellos debieran estar haciendo en este momento cualquier otra actividad, mas hoy separaron este tiempo exclusivo para poder venir, para orar, para abrir el corazón, para adorarte. Y ahora todos estamos atentos para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu soberano pueda una vez más demostrarnos su poder. Poder que tiene para poder convencer, abrir nuestros ojos, hacernos ver una realidad que antes jamás veíamos. Y que tu presencia no solo se pueda sentir, hoy pueda conmover, transformar, mover nuestro corazón, y que rendidos podamos caer a tus pies. Danos tu bendición. Hoy haz el milagro de curación para aquel que esté enfermo. Haz el milagro de sanidad. Haz el milagro de colocar paz en el corazón del que está angustiado. Pero queremos pedirte el mayor milagro de todos, el milagro de la restauración. El milagro de nuestro corazón encuentre esperanza. El milagro donde encontramos en ti salvación, perdón. Bendice a las personas que nos están acompañando desde casa a través de una red social, y que hoy podamos ser grandemente bendecidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, Chile. Uy, ya está medio frío hoy día, ¿no? Buenas noches. Ahora estamos mejorando. Algunas personas que me acompañan siempre por la televisión o por la radio, cuando me ven en persona, pueden decepcionarse un poquito. Y es que ustedes tienen que entender que la televisión tiene ángulos donde te hacen más grande y más bonito. Y cuando es en persona ya no hay más una pantalla. Y la realidad es dura, ¿verdad? Y hay que aceptarla. Pero yo estoy feliz de estar una vez más en Chile. No es la primera vez que estoy aquí. Yo ya estuve en Santiago. Ya estuve también en nuestra universidad, en Chillán, haciendo una semana de oración. Y hoy estoy aquí visitando este lugar precioso. Mientras veníamos de Santiago hasta este lugar con el pastor Chanducas,
Estaba mirando el paisaje precioso y ustedes viven en una tierra realmente bendecida. Lugar precioso, más allá de lugares, la gente cálida, cariñosa. Y más allá de la gente, es como Dios nos busca. Allá donde estamos, en el lugar donde nos encontramos. Yo doy gracias a Dios porque a través de los medios de comunicación nos permite llegar a tantas familias, a tantas personas. Yo quiero saber en esta noche cuántos de ustedes que están aquí siguen la programación de Nuevo Tiempo. Levante la mano, ¿sí? Veo ahí algunas manos, ¿eh? Muy bien, felicitaciones. ¿Cuántos ni siquiera han escuchado que existe Nuevo Tiempo? ¿Hay alguien? Bueno, por lo menos todos saben que existe. Entonces, aquellos que todavía no ven, yo les invito para que puedan mirar, porque constantemente, noche y día, estamos haciendo lo que ustedes están viviendo aquí durante 1 hora o 2 horas, noche y día, y cantamos, permitimos que Dios nos hable, y la palabra de Dios es abierta, y así fortalecemos nuestra fe. Hemos venido aquí para poder alimentarnos de la palabra del Señor, y a eso vamos. Hoy quiero repasar con ustedes una historia que a mí de manera personal me impacta mucho. Y me impacta porque de todas las escrituras hay 2 hombres al cual yo admiro mucho como seres humanos. Eran seres que tenían sus luchas, sus problemas, eran personas comunes que se hicieron extraordinarios. Y yo considero a estos 2 hombres los más grandes escritores de la Biblia. En el Antiguo Testamento encuentro a Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin Moisés nosotros no entenderíamos cómo vino a existir todo. Sin Moisés no entenderíamos cómo entró el pecado. Sin él no entenderíamos la base de lo que la Biblia va a desarrollar a través de todos los profetas que van a ser inspirados. Solo que Moisés tiene un pasado feo. Un día sus manos se mancharon de sangre. Un día él mató. Cuando voy al Nuevo Testamento, encuentro otro hombre extraordinario. Saulo era su nombre. Saulo escribe 13 cartas. La mayor parte de lo que está escrito en el Nuevo Testamento lleva como autor Pablo, siervo de Jesucristo. Mas aquellas manos que escribieron aquella carta de amor donde decía, sin amor nada soy, un día también sus manos estuvieron manchadas de sangre. Y yo me pregunto, ¿qué cosa puede existir en el mundo que pueda hacer que asesinos puedan llegar a ser instrumentos en las manos de Dios? ¿Qué puede hacer que el hombre más duro, malvado, perseguidor, sangriento, cruel, un día pueda decir, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por mi Salvador? Y yo entendí una cosa interesante en la vida. No existe imposibilidades para Dios. Y si esos 2 ex asesinos un día se encontraron con Cristo, cambiaron su vida, quiere decir que cualquier persona en este mundo puede alcanzar la salvación. Que cualquiera puede ser un instrumento que Dios puede levantar. Porque una cosa quiero que entiendas, nadie se perderá por su pasado oscuro. Nadie se perderá por haberse hundido en el pecado. La gente se perderá por haber rechazado la gracia, la oportunidad, la salvación. Entonces hoy quiero que entiendas lo primero: tu pasado no define tu salvación. Lo que define tu salvación es la gracia de Jesús. Es Cristo. Y Cristo puede convertir a un asesino en un instrumento poderoso. Cristo puede convertir a un perseguidor en
predicador. Ese es el Cristo el cual yo vengo a presentarte hoy. Y hoy quiero leer apenas un solo versículo de la Biblia para contarte 4 cosas que quiero que hoy vayas a casa reflexionando, masticando, saboreando, así como cuando estás delante de tu plato favorito y empiezas a saborear. Quiero que vayas a casa masticando y masticando en 4 cosas que hoy vas a aprender aquí. Pero vamos al texto bíblico, vamos al libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer solamente el versículo 21. Y hoy me he propuesto un desafío. Y el desafío que hoy me he propuesto es que hoy todos van a casa aprendiendo un versículo de la Biblia. Entonces, a partir de hoy, por lo menos, si es que es la primera vez que estás en una reunión, ya tienes un texto bíblico en la cabeza. Tú que estás allí del otro lado, estás allí acompañándome por YouTube, por Facebook, por cualquier red social, tú también repite allí en casa. ¿Estás con Biblia? Abre tu Biblia, porque vamos a aprender y de aquí vamos a extraer 4 lecciones para nuestra vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Quien escribe esta carta es aquel hombre del cual te estoy hablando, llamado Pablo. El versículo 21 dice así. Yo lo voy a leer primero y luego quiero escuchar sus voces. ¿Está bien? Yo voy a comenzar. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ustedes creen que podemos aprender algo tan pequeño? ¿Se puede? ¿Es posible? Vamos a leer entonces primero leyendo allí la Biblia. ¿Está bien? Vamos a la voz de 3. 2 y 3. ¡Qué genial! ¿Podrían ustedes repetirlo sin mirar? Es un desafío, ¿está bien? Vamos a hacerlo entonces, pero esta vez lo vamos a hacer mejor. Ahora vamos a hacerlo con el corazón, no con las palabras, vamos a hacerlo con el corazón. Y eso tiene que notarse. Vamos a la voz de 3, 2 y 3. ¡Qué lindo! Ajá. ¿Ustedes ya se dieron cuenta que hay tantas cosas que hablamos y no vivimos? Muchísimas cosas. Pero por lo menos hoy tenemos que entender aquello que hemos hablado. Y yo voy a comenzar haciendo una pregunta que considero fundamental. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo se merece toda nuestra vida? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que nuestra vida debe estar en torno a Jesucristo? ¿Amén? No estoy convencido. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo tiene que ser el centro y tiene que estar sobre todo en la vida? ¿Cuántos de ustedes creen? Levante la mano, levante su mano. Muy bien. Yo les voy a tener una noticia media mala. Es muy fácil decirlo. Muy fácil. ¡Ah, qué lindo! ¿Quién es Dios? Es soberano, es todopoderoso. Dios está por encima de todo. Hasta que se me presenta un trabajo que me ofrece un poquito más. Dios, hasta la próxima. Dios es milagroso, es poderoso. Dios es bueno. Hasta que viene la crisis, viene la enfermedad y comienzo a renegar contra Dios. Dios es todo en mi vida. Hasta que una persona viene y me desanima. ¿Saben que decir esto, para mí el vivir es Cristo, no es un verso, no es teoría? Por eso quiero explicarte en esta noche 4 cosas interesantes. ¿Qué significa para mí vivir es Cristo? ¿Quién lo escribe? Pablo. Y cuando yo veo a Pablo que él escribe porque se escucha bonito. No. Él escribe por experiencia. Y déjame contarte algunos detalles de su historia. ¿Tú sabías que Pablo, considerado el mayor teólogo inclusive del Nuevo Testamento, Pablo era contemporáneo de Jesús? Cuando digo contemporáneo, quiere decir que más o menos tenían la misma edad. Vivieron en la misma época, solo que en regiones totalmente diferentes. Mientras Jesús jugaba como niño, porque él nació, creció como niño,
Mientras jugaba como niño por allá en las calles de Nazaret, allá Pablo jugaba como niño en las calles de Tarso. ¿Dónde queda Tarso? Tarso era una de las principales ciudades de Cilicia. Yo estuve allí viendo una de las cosas interesantes que tenía Cilicia y el lugar donde Pablo se desarrolló, es que Pablo creció en una de las 3 principales ciudades donde tenía renombre por tener la mejor educación del mundo. ¿Estás entendiendo? Él creció en uno de los lugares de más cultura, de más educación, tanto así que Cilicia y Tarso, que era una ciudad comercial, era una ciudad donde había mucho turista, y eso les obligaba a que todos los que vivían en ese lugar hablasen varios idiomas. Por eso es que Pablo un día dice: yo hablo idiomas más que todos ustedes. Pablo era un políglota. Y él creció entendiendo idiomas, y él creció absorbiendo la filosofía. Tú vas a encontrar muchos términos, incluso él hace mención a algunos poetas griegos en uno de sus discursos que él hizo en Atenas. Un hombre culto, políglota, inteligente. Pero su padre era judío. Probablemente él nació en Palestina. Su padre era uno de aquellos que salieron de Jerusalén allí para vivir en una de las ciudades del Imperio Romano. Solo que su padre, obviamente, le inculcó la Biblia, la palabra, la religión, la fe. Y Pablo se destacaba. Inteligente, brillante, se educó en una de las mejores universidades, vamos a decir. Cuando él tenía apenas 12 o 13 años de edad, él viajó desde Tarso y fue hasta Jerusalén para poder recibir la mayor educación que existía, que era la educación a los pies de un hombre erudito, reconocido y renombrado, llamado Gamaliel. ¿Y para qué cosa él se estaba educando? Pues para ser un fariseo. Y cualquiera no podría serlo. Tenía que recibir tener ciertas características. Tenía que pasar fases, etapas. Así que llegarlo a ser era una de las cosas, era el mayor honor de ese tiempo. Ahora, primera cosa que quiero que entiendas. Saulo, que luego se llamó Pablo, creció siendo el hombre más brillante. Creció con la mejor cultura, con la mayor educación, conociendo tantos idiomas, pero no conocía lo más importante: Cristo. Voy a hablar para un médico, para un ingeniero, para un arquitecto. Voy a hablar para ti que tienes la casa llena de títulos. Felicitaciones por eso. Qué bueno, porque eso costó esfuerzo, trabajo. Fue difícil, lo sé. Mas todos los títulos que tú puedas tener en la vida, todas las cosas que tú puedas tener de cultura, de educación, de oportunidades, todo es vacío si aún no conoces a Jesús. Y déjame mostrarte que el hombre más culto, más brillante, más inteligente, estaba equivocado. Esa es una de las cosas más irónicas al estudiar la vida de este hombre. Porque a menudo nosotros pensamos que aquel que tiene más educación tiene razón en todo, y ni siempre es así. Porque una cosa es tener inteligencia y otra cosa es tener sabiduría. Y aquí Pablo, a pesar de todo lo que era, él estaba equivocado en su manera de pensar. Entonces, la primera lección de hoy: todo lo que pueda lograr en la vida, todo lo que pueda tener sin Cristo, siempre será vacío. Vamos a la segunda. Segunda lección importante. Pablo, él es un hombre religioso.
Y esto yo tengo que decirlo tragando saliva. Pablo no es una persona que ignora al Dios de las Escrituras. Pablo es un hombre que va a la sinagoga. Pablo es un hombre intachable. Pablo es un hombre de reglas, de leyes. Él quiere amar a Dios, respetar a Dios y hacer exactamente todo lo que Dios manda. Ese es Pablo. No me vengas aquí a decir que Pablo era un irreverente, un imprudente, porque era inteligente, era ateo. No, no, no. Él era inteligente, brillante, creía en Dios, pero creía a su manera. Y aquí está la segunda lección importante de la vida. Hay gente que quiere servir a Dios a su manera, a sus discípulos, y allí comenzó la iglesia cristiana. Los cristianos, por primera vez se les llama cristianos en Antioquía, pero antes se les conocía como los hombres del camino. En estos próximos días ustedes pueden seguir la transmisión y yo voy a seguir explicando la vida de Pablo. Me he propuesto hablar de Pablo durante estos 4 días. Y voy a explicar varios detalles en estos días. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucedía con Pablo? Cuando conocía a esos hombres que se les llamaba del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y aquellos que seguían a Jesús eran aquellos que seguían el camino, Pablo comenzó a odiar. Y tú puedes decir, ¿acaso puede existir religiosos que dicen amar a Dios y odian? Sí, hay. Eso no era con Pablo, eso también hay en todo lado. Iba a la sinagoga, cantaba, alababa, leía las Escrituras, quería servir a Dios a su manera, pero odiaba ¿a quiénes? Aquellos del camino. Y en su cabeza tenía una idea: si no acabo con el cristianismo acaba con el judaísmo. Entonces, yo en el nombre de Dios voy a acabar con los cristianos. Y quiero decirte que tristemente las peores atrocidades de la historia se hicieron en nombre de Dios. ¿Tú crees que eso acabó? Conozco familias que en nombre de la religión botan a sus hijos a la calle porque no toleran que se pertenezca a otra iglesia. ¿En nombre de quién? De Dios. Conozco gente que sufre por causa de su fe. La misma familia hace la vida imposible, se entromete, le hace la vida a cuadritos. Ya eres cristiano, ya eres religioso, a partir de ahora, ay de ti si cambias de iglesia, ay de ti si cambias de religión, ay de ti que rompen la libertad. Y hay tantos padres que tienen a sus hijos de rehenes, pero no solo padres, hay tantos pastores que tienen a su iglesia de rehenes en el nombre de Dios. ¿Cuál era el problema de Pablo? Pablo tenía un problema simple. El problema, y yo pienso que hago un favor a Dios. Escuchen aquí, un favor a Dios. Hay gente que piensa que defiende a Dios cuando en realidad está defendiendo sus propias ideas, no la voluntad de Dios. Y te voy a explicar cuál era el problema del fariseo y del cristianismo. Los fariseos pensaban que la salvación se gana solamente por hacer. Por eso es que ellos tenían muchas leyes para cumplir. Cristo vino y nos enseñó dónde está el lugar de la ley. Y esta noche no voy a hablar de la ley, pero necesito, para que quede claro, dedicar 2 minutos para hablar de la ley. ¿Qué ley? Fíjate una cosa. La ley son principios establecidos por Dios. Si tú quieres que las cosas funcionen en casa, tiene que haber ley. Cuando tú dices no a tu hijo, no lo dices porque quieres hacer la vida imposible. Tú le dices no porque no quieres que sufra. Entonces Jesús, Dios en su palabra,
en su ley te coloca principios. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Son principios. Pero Jesús viene y me enseñó así. Si me amas, guarda mis mandamientos. Quiere decir que si amo a Dios, la obediencia a Dios va a ser natural. Yo no me salvo por guardar, yo me salvo por amar a Dios, pero el amor a Dios me lleva a obedecer su ley. Esa es la relación que tiene el cristiano con la ley. No es que la ley salva, porque la ley no es la causa de la salvación. La ley es la evidencia de la salvación. La causa es Cristo. Yo me salvo por la gracia de Jesús. Pero esto un fariseo no lo entiende. Entonces, aquí hay dos grupos de personas. Un grupo de personas que para un lado están y dice, aquel que no guarda la ley ya está totalmente condenado, está perdido, porque piensa que por la ley se salva. Pero ahí viene el otro grupo de personas. Nosotros ya no queremos más ley, porque Cristo abolió la ley. Porque Cristo ya me hizo libre y la gracia de Dios es suficiente. Entonces aquí están unos defendiendo la ley, otros están defendiendo solo la gracia. ¿Quién enseñó cuando en la Biblia dice que la ley y la gracia no son rivales? La ley y la gracia viven en armonía. No hay rivalidad. Aquel que es salvo por la gracia es transformado por el Espíritu. Y Ezequiel dice que es por el Espíritu Santo que nosotros andamos en obediencia, porque es un asunto espiritual. Pero esto un fariseo no lo entiende. Y ahí viene la pelea y la confusión de tantos, ¿verdad? Ah, pastor, yo ya recibí tantos mensajes, tanta gente. Ah, pero el apóstol Pablo habla que maldito el que está bajo la ley. Lee un poquito mejor. Pablo, cuando se convirtió al cristianismo, él entendió cuál era el lugar de la ley. ¿Y en contra de quién hablaba? Pablo nunca habló en contra de la ley de Dios, sí, pero sí habló en contra del legalismo, de aquel que piensa que se salva solo por guardar la ley y desprecia a Cristo. ¿Y sabes por qué Pablo siempre habló en contra? Porque él fue uno de ellos. No en contra de la ley, en contra del legalismo. Por eso Romanos 3:31, ¿qué dice? Por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera confirmamos la ley. Ah, pastor, pero en algunos parece que Pablo está atacando la ley. Cuando dice, pero el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que Cristo puso fin a la ley. Está diciendo, la finalidad de la ley es Cristo. Cuando dice maldito el que está bajo la ley, es maldito el que está bajo la condenación de la ley. Y cuando Pablo habla de leyes, nosotros tenemos que entender a Pablo. Recuerden que yo les dije que Pablo era un hombre intelectual, inteligente, era un hombre educado. Y él, cuando habla de ley, en la Biblia por lo menos hay 4 términos diferentes para la ley. Ley de Moisés, ley de Dios, habían leyes ceremoniales. Entonces cuando yo leo la palabra ley, la pregunta es, ¿qué ley está hablando? Entonces ahí viene la confusión. El problema que tenía Pablo es el problema que hoy miles de personas todavía tienen. Ese es el segundo punto que quiero hoy que entiendas. Cuando tú crees que quieres adorar a Dios y lo haces bajo tu propia visión, sin la gracia de Cristo, no importa lo que hagas, estarás perdido. Pero ahí viene la tercera lección que hoy quiero que tú entiendas. Un día, algo chocó tremendamente con su vida. ¿Y sabes qué cosa le chocó? Hechos capítulo 7. Habla que un hombre llamado Esteban estaba siendo apedreado delante de sus ojos. Pablo estaba allí. Él consintió. Imagino la sonrisa de él diciendo, uno menos. Aquel que amaba, decía amar a Dios, seguía su propia religión, odiaba a su prójimo.
y se alegraba con la muerte de los cristianos. Pero hay algo que Pablo jamás pudo sacar de la mente, jamás. Yo imagino aquellas noches de insomnio que tenía, si es que lo tuvo. En sus ojos estaba el rostro de Esteban, que resplandeció como de un ángel, y cuando miró al cielo dijo las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, y dijo así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por quién estaba orando Esteban? Por Pablo. Escúchame una cosa. Ora por aquel que te apedrea. Ora por aquel que es duro. Por aquel que dices, este nunca se va a rendir. Esteban nunca supo el final de Pablo, porque él murió ese día. Pero yo no me quiero perder ese encuentro cuando Esteban ve a Pablo en el cielo. Jamás olvido, Pablo, una cosa: yo persigo a los cristianos para matarlos, y cuando yo mato cristianos mientras ellos mueren, ellos oran por mí. ¿Sabes qué significa eso? Tu actitud frente a la persona más dura puede ser el mensaje más fuerte que puede romper el corazón más duro. Padre, perdónalos. Él no sabe lo que hace. ¿Sabes qué entendió Pablo ese día? El texto que leímos. Para mí el vivir es Cristo. Esta gente muere por Jesús, da la vida por Cristo, y un día lo entiende cuando él tiene su propio encuentro. Pero ahora te estoy hablando solo de lo previo. Mañana yo voy a hablar acerca de ese encuentro que tuvo con Jesús. Mira todo lo que él vivió. Vamos a la última, porque te dije solamente 4 cosas. La cuarta cosa, y yo encuentro esta, la fascinante. Yo te voy a hacer una pregunta que quiero que me respondas con el corazón. Si Dios se te apareciera en el camino y te dijera que tú estás en la religión equivocada, ¿tú abandonarías tu religión, sí o no? Ahí hay que pensarlo mucho. Porque hay gente que ama su religión más que a Dios. ¿Quieres para hacerte un ejemplo con Pablo? Cuando Jesús se le apareció en el camino y Pablo le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Anda a la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Dejó el judaísmo para pasar al cristianismo. ¿Sabes qué significa eso? Cuando Jesús se presenta en mi camino y me muestra que aunque soy sincero, estoy equivocado, mi Jesús vale más que cualquier otra cosa. Yo recibo mucha gente cada año para hacer el programa de Biblia Fácil. Cómo sufro con la lucha de personas de diferentes denominaciones que asisten al programa. Pastor, yo entiendo, sí, la Biblia dice, pastor, pero yo estoy cómoda ya. Pastor, pero mi iglesia, pero mis recuerdos, pero mi familia, pero mi tradición, pero esto que el otro. O sea, ¿cómo vas a decir que tu vivir es Cristo si tu familia está antes que Dios? ¿Cómo vas a decir que para mí el vivir es Cristo cuando la religión está por encima de Dios? Cuando Pablo entendió que por más educación que tenía, estaba equivocado, que por más sincero que era, su sinceridad no cambiaba lo que es lo falso en verdadero, que por más que hacía para adorar a Dios, estaba equivocado. Cuando Jesús se le apareció en el camino, dijo: Señor, tú me mostraste que estoy equivocado, yo te amo más a ti. Yo voy a dejar ese camino y yo voy al camino que tanto odiaba.
Y aquí viene el mayor milagro. El mayor milagro que Dios hace es que tú comiences a amar aquello que un momento tanto odiaste. Antes de ese encuentro con Jesús, el corazón solamente tenía espacio para odio. Después de ese encuentro con Cristo, en el corazón solo había espacio para Jesús. 4 cosas. No te olvides. Mas hoy yo quiero hacerte una pregunta para ti. ¿Realmente para ti tu vida es Cristo? ¿Qué se está poniendo entre tú y Jesús? ¿Una excusa tonta? ¿Un trabajo que no puedes soltar? ¿Un compromiso que es más valioso? ¿Qué cosa se está poniendo entre ti y Jesús? ¿Qué cosa? Pablo me enseña que mi vida solo debe ser Jesús. Yo quiero que ahí donde tú estás, ya no lo digas con fuerza, dilo de la manera más suave posible y repite conmigo el texto de Filipenses 1:21 y vamos a hacerlo y vamos a decir todos.